¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Ya pasaron un par de días desde que tuvimos la locura en el Autódromo de Sochi y todavía hay cosas de qué platicar, de qué analizar. Siguen habiendo muchas opiniones encontradas, sobre todo con respecto a dos pilotos en particular. El primero es Lando Norris, del cual ya platicamos ayer y pueden checar mi opinión en el canal de YouTube. También les recuerdo que se suscriban al canal y que nos den like y que nos comenten sus opiniones con respecto a todo lo sucedido en el Autódromo de Sochi. Y de un segundo piloto también se ha hablado demasiado, que es justo a lo que le dedicaremos a este video. Y es sobre el mexicano Sergio Checo Pérez. Hay personas que lo están defendiendo a muerte, diciendo que es culpa del equipo de Red Bull y de los ingenieros, la razón por la que al final no pudo obtener este tercer lugar y volverse a subir al podio. Hay otros quien condenan al mexicano y dicen que fue su decisión el haberse quedado en pista y no pasar por los neumáticos intermedios de lluvia, y que por él no volvió a conseguir el podio. Entonces hay opiniones encontradas. Lo que haremos en este video nosotros es analizar lo que fue la carrera de Sergio, ver los puntos clave, lo positivo, lo negativo y al final sacar una conclusión. También les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como @tuformula_1 en Instagram y en Twitter, y que se metan a nuestra página web www.tuformula.com.mx. Comencemos entonces con el lugar desde donde partiría el tapatío. Él registró el noveno mejor tiempo, sin embargo largó desde la octava posición debido a la penalización de Valtteri Bottas. Y hay que decirlo, creo que fue un muy buen arranque de carrera para Sergio, porque normalmente él se le dificulta esto. Sabemos que no es su especialidad y sabemos que a lo largo de la temporada y de su carrera él ha tenido bastantes problemas con las largadas, pero creo que en esta ocasión hace un muy buen inicio por varias razones. La primera es porque es de los pocos pilotos que largan con los neumáticos duros, cuando la mayoría de los que se encontraban en el top 9, top 10 largan con los medios, tal vez con la excepción de Fernando Alonso. Segundo, porque arrancaba desde la parte sucia de la pista. Entonces estos dos factores creo que hacen que la largada que tiene Checo sea muy buena, debido al simple hecho de que no pierde ninguna posición en ella. Y todavía mejora su inicio de carrera cuando en la vuelta 3 hace su primer adelantamiento sobre Fernando Alonso, que es alguien con el que él va a tener batallas tanto en este inicio de la carrera como al final, ya que empiezan a empeorar las condiciones. Lo rebasa en la segunda zona de DRS justo al final, que es donde Checo fue su lugar preferido para hacer rebases en esta carrera. Y entonces él se coloca por detrás de Lewis Hamilton, quien para la vuelta 5 ya se encuentra a distancia de DRS. Sin embargo, no puede hacer ningún adelantamiento, ni siquiera intenta, tal vez a veces le empieza a enseñar el coche, pero no logra hacer ningún adelantamiento porque se ve involucrado en un tren de DRS. En tercer lugar con George Russell, en cuarto con Lance Stroll, quinto Daniel Ricciardo, sexto Lewis Hamilton y en séptimo el mexicano, todos ellos con DRS, por lo cual se iba a volver casi imposible hacer un adelantamiento. Sin embargo, ahí se mantiene en este tren, poniendo un poco de distancia con respecto a Alonso, que lo tenía detrás. Y es entonces cuando Checo lee nuevamente, que yo lo he dicho que es de las mejores virtudes que tiene Pérez, lee muy bien ese momento de la carrera y se da cuenta que es momento de gestionar sus neumáticos. Sabemos que la manera en la que él gestiona los neumáticos es nivel campeón del mundo. Tiene que alargar este stint. ¿Por qué? Porque él es el único de este tren que se encuentra con los neumáticos duros. Es decir, Sergio es el piloto que en mejor posición se encuentra de los pocos que tienen las gomas blancas. Por lo tanto, es momento de alargar este stint, porque evidentemente todos los que están por delante de él, al tener medias, van a parar y va a haber un punto en el que entonces Sergio va a tener pista libre, y es entonces cuando tenía que pisarle y empezar a marcar buenas vueltas y registrar buenos tiempos, cuando tenía que aprovechar este tema para después al final de la carrera tener neumáticos medios más nuevos que la mayoría y nuevamente volver a apretar. Y así lo hace el mexicano, aunque a Hamilton posiblemente se retrasa unas 4 vueltas más de lo previsto en hacer su parada pits, que fue el último en hacerlas de los que estaban por delante en este tren de DRS de Checo, y lo alarga hasta la vuelta 26. Sin embargo, a partir de la vuelta 26 es cuando Sergio deja ir todo lo que había guardado previamente en este inicio de carrera y empieza a registrar increíbles vueltas con un ritmo sencillamente brutal. Para darnos idea más o menos del ritmo que estaba marcando Checo, cuando Hamilton en el giro número 26 hace su parada en boxes, Checo tenía por detrás a Alonso y se encontraba a 2.5 segundos aproximadamente de él.
10 vueltas más tarde, que es lo que le dura este primer stint a Sergio, estas 36 giros, cuando Sergio hace su parada en boxes, tiene a Alonso 7.5 segundos por detrás de él. Es decir, en estas 10 vueltas amplió una ventaja de 5 segundos, recortando y siendo más rápido que Fernando Alonso, medio segundo por vuelta. Tanto llega a ser, tan buena llega a ser su ritmo y este primer stint, que ya él se encontraba cómodamente para hacer su parada en boxes y tener el gap de tiempo, la ventanilla de tiempo para lograr salir en tercer lugar cómodamente y así lograr hacerle un overcut a 4 pilotos en pista, refiriéndome a George Russell, Lance Stroll, Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton. Le podía hacer 4 overcuts a estos pilotos y colocarse en la tercera posición sin ningún problema. Hasta ese momento Checo regalándonos sencillamente un carrerón con una buena largada, con un adelantamiento pronto en el giro 3 sobre Fernando Alonso, gestionando neumáticos y una vez que tenía pista libre, pisándole con todo para alargar este stint y crear la ventanilla para hacerle un overcut a 4 pilotos y salir de boxes en tercer lugar. Pero entonces empiezan las complicaciones cuando hace su parada en pits al final del giro 36. Se tarda el mecánico, hace una parada lamentable, hace una parada lentísima de 8.9 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente después nos lo explican. El mecánico se tarda, el mecánico encargado de retirar la llanta trasera de derecha se tarda, el embrague se suelta, la llanta empieza a girar, todo se complica, incluso sale hasta herido el mecánico, afortunadamente nada grave y está bien, pero todo esto crean que sea una parada lentísima de 8.9 segundos. Y a pesar de eso, Checo sale en la quinta posición, únicamente por detrás de Daniel Ricciardo y de Carlos Sainz. Es decir, tan bueno fue el primer stint de Checo que a pesar de esta parada de 8.9 segundos, nada más logra hacerle overcut a 2 y pierde 2 de los que ya tenía previstos, que fue con Daniel Ricciardo y con Carlos Sainz, con quien posteriormente después, ahí es donde empezamos a ver la mentalidad que también tiene Sergio, que yo he dicho que es campeón del mundo. Sí, hubo este problema en boxes, en pits, pero venga, a lo que sigue. Y mentalmente deja eso atrás y empieza a presionar a los pilotos para tratar de recuperar estas posiciones y poder volver a aspirar al podio. Y es en la vuelta 44 cuando nuevamente al final de la segunda zona de DRS logra pasar al australiano para colocarse en la cuarta posición. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque justamente previo a este rebase es cuando el ingeniero de Checo por primera vez le informa que puede empezar a haber lluvia y que empieza a caer gotas en la curva número 5. Pero bueno, Sergio entonces concreta este rebase sobre Daniel para colocarse en la cuarta posición y era momento entonces de cazar a Carlos Sainz. 2 vueltas más tarde, en el giro número 47, al principio le vuelve a decir el mecánico a Checo: hay mucha lluvia en la curva número 5, hay mucha lluvia. Nuevamente Sergio, lo sabe que está empezando a caer gotas y nuevamente en la segunda zona de DRS hace el rebase sobre el piloto español de Ferrari para colocarse en la tercera posición. Es decir, Checo limando y dejando atrás, superando esa mala parada en boxes y nuevamente colocándose y recuperando esa tercera posición, minimizando el daño que había causado esa mala parada en pits. Hay que decir también que hubiera sido muy diferente que Checo hubiera salido desde el principio en tercero, porque entonces hubiera podido crear una ventana bastante importante de tiempo y hubiera empezado a marcar vueltas y no hubiera tenido que haberse sometido a la presión a la que se tiene que someter, sobre todo al final de la carrera, que es casi para mí un hecho que eso fue algo de lo que influyó y que nubló y que tuvo mucho que ver en la decisión que acaba tomando Sergio cuando las condiciones empeoran. Principio de la vuelta 48, nuevamente le vuelven a decir a Sergio: hay lluvia, la lluvia viene, está fuerte en la curva 2, en la curva 4, ¿estás bien con estos neumáticos? Sergio responde: sí, estoy bien con estos neumáticos, creo, como un poco dudoso, porque la verdad es que no sabía bien lo que estaba pasando, salvo lo que él estaba viviendo. Y lo que él vivía es que en 2 curvas había lluvia. Era difícil controlar la monoplaza, pero no lo suficiente como para pasar intermedios. Entonces podía tal vez lidiar con estas 2 curvas y el resto de la pista seguir marcando buenas vueltas. Por eso Sergio, dudoso, incluso dice: creo que estoy bien. En la curva 7 de ese mismo giro ya empieza a perder el control y le pregunta entonces nuevamente, le preguntan por radio: ¿cómo te sientes con estos neumáticos? ¿Estás contento con estos mismos? A lo que Checo no responde,
Principalmente yo creo porque es la primera vez que de verdad se sale de pista y no le cuesta posiciones. Pero entonces Sergio no recibe respuesta, no da una respuesta, mejor dicho, cuando ya le preguntaron que si está feliz con esos neumáticos, que cómo se siente con ellos. Y justo al final de ese giro 48 le mencionan por radio: mantente afuera, no entres a pits, porque justamente es en ese momento cuando Verstappen hace su parada en boxes. En la vuelta 49 le vuelven a informar al tapatío que está resbaloso, sobre todo a la curva 3. Le dicen: Alonso está detrás de ti, ¿cómo te sientes con estos neumáticos? Nuevamente le preguntan y le dicen: ¿necesitas intermedios? Sin embargo, hasta este punto hay que destacar que nada más le están preguntando a Checo. Sí, él no contesta, pero ya van varias veces que le preguntan: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes con estos neumáticos? Sergio no vuelve a no responder, también porque justamente se vuelve a salir de pista, bueno, a perder el control un poco. Aquí no se sale como tal, pero Alonso ya lo rebasa. Y aquí también entramos en una parte en la carrera en la que se empieza a armar un zafarrancho total, porque Alonso lo rebasa, posteriormente luego Sergio recupera, luego lo vuelve a pasar Alonso, Leclerc también le entra a la fiesta, y los tres pilotos rebasándose, saliéndose de pista todos, es decir, empieza a haber un guateque tal cual. En ese mismo giro viene lo que para mí es el audio clave y la comunicación clave de Checo con su ingeniero. Le preguntan: ¿estás contento como estás o necesitas los intermedios? Sergio responde y pregunta que si estamos esperando más lluvia. Le dicen: puede ser que sí venga más lluvia. Y entonces le preguntan textualmente: ¿tú quieres los intermedios o estás contento como estás? Es tu decisión. Tal cual se lo dejan a Checo, sin dar una iniciativa, sin dar alguna proposición. Le dan justamente a él el peso de la decisión, y Sergio toma la decisión justamente en ese momento. Cuando se la dan a escoger, está a una curva escasa de la entrada a pit lane. Él viendo ya a Alonso por delante que se le escapa y que no entra a boxes, entonces Checo tiene una fracción de segundo entre una curva y otra para decidir si entrar a pits, y él dice que no. Yo creo que en parte por ver que Alonso tampoco entra, entonces él dice que no y se mantiene. Y aquí es cuando simplemente y sencillamente se acaban las aspiraciones que podía tener el mexicano para poder subirse al podio nuevamente. A pesar de que Checo vuelve a rebasar a Fernando, luego lo vuelve a pasar, y es cuando empieza todo lo que mencioné anteriormente con Leclerc, y ya posteriormente, después al final de la siguiente vuelta, es cuando ya le dicen que están siendo los pilotos más rápidos con los neumáticos intermedios y que tiene que entrar a boxes. Checo es cuando acaba entrando a pits. Y aparte, que algo de lo que no se ha hablado mucho y que lo logré darme cuenta al revisar el onboard de Sergio, es que cuando él entra a pits estuvo a punto de estrellarse contra el muro izquierdo de la entrada a pit lane, justamente como Hamilton lo hizo un día anterior. Estuvo a punto de estrellarse porque perdió el monoplaza por completo. Esto nos deja en evidencia lo difícil que era mantener ese coche por más lento que fueras, y está a punto de estrellarse, y estuvo a punto entonces de que acabara su carrera en el pit lane. Sin embargo, logra controlarlo como Dios le dé a entender, acaba cambiando intermedios y ya no hay nada más que hacer con respecto a la carrera. Acaba en la 9ª posición, otra vez una posición en la que no debe de estar Sergio, en la que no debe de estar ningún Red Bull. Mala fortuna para Checo. ¿Cuál es el problema aquí principal? Yo creo que aquí el problema principal es que Sergio no está enterado de lo que está sucediendo con los demás pilotos y de las condiciones actuales de lluvia. Sí, es verdad, su ingeniero le deja la decisión a él, y su ingeniero le pregunta en repetidas ocasiones, como ya mencioné, si está cómodo con esos neumáticos o si quiere los intermedios, para lo que él muchas veces responde no, y cuando le dicen explícitamente que es su decisión, él dice que no. Pero es que él no tiene la información necesaria de lo que estaba sucediendo en la pista. A él nunca le informan como tal: va a empezar a caer un aguacerazo, porque tampoco ellos sabían. Más o menos todos los equipos y todos los pilotos estaban en las mismas. Sin embargo, a Checo no le dan esa información de que va a caer un aguacerazo, y tampoco le dan la información de lo que están haciendo los demás pilotos. Es decir, si a lo mejor a Sergio le empiezan a decir: Max ya paró por intermedios, Hamilton ya paró por intermedios, entonces a lo mejor ahí Checo, ya con una mejor perspectiva y panorama, decide entrar a intermedios. Lo cierto es que también se ve víctima de esta presión y de esta indecisión que hay que tomarla en fracciones de segundos. Es muy fácil juzgar nosotros aquí sentados, pero con la adrenalina al 100, sin saber bien lo que pasa arriba de un monoplaza de Fórmula 1, imposible que nos podamos poner en su lugar, pero hay que tratar de hacerlo. Lo cierto es que todo esto a lo mejor hubiera cambiado si no existe esta mala parada en boxes,
que tiene Red Bull de 8.9 segundos. Así como he dicho que hay veces que no hay que aplaudir la remontada de Checo porque empieza desde atrás cuando debería empezar desde mínimo cuarto lugar, así tampoco hay que castigarlo y echarle toda la culpa cuando todas las circunstancias pudieron haber cambiado si Red Bull le responde y no le dan esta mala parada en pits. Hay muchos comentarios, como digo, alrededor de esto. Ustedes díganos qué opinan. ¿Es culpa de Checo? ¿Es culpa de los mecánicos? Nadie tiene la culpa. Lo que sí es que Christian Horner, alguien que ha apoyado a Sergio desde el principio, tuvo algo que decir. Él mencionó: Checo lanzó los dados y quiso quedarse fuera, al igual que otros pilotos. Pagó el precio al pedir quedarse en pista. Siempre es fácil en retrospectiva, pero obviamente es muy difícil en ese momento. Condujo una gran carrera y volvió a colocarse en la tercera posición. Debería haber estado en el podio. Y es que sí, Checo tuvo que haber estado en el podio. Primero, si no hubiera tenido una mala parada en pits. Después, al recuperar la posición y a lo mejor haber tenido una mejor comunicación y él haber tomado la decisión correcta de entrar por intermedios, también hubiera llegado a ese tercer lugar. Lo que sí es que es una gran carrera de Sergio. Las primeras dos terceras partes de esta, ahí la decisión puede ser cuestionable. Nos interesa saber mucho ustedes qué opinan, de quién fue la culpa, qué es lo que opinan. Lo que también es un hecho es que Sergio ya está quedando mucho de ver y ya van varios grandes premios que por una circunstancia, que por otra, no logra dar los resultados que se están esperando. Síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1 en Instagram y en Twitter. Métanse en nuestra página de internet www.tuformula.com.mx y digan ustedes lo que piensan. Esto es Tu Fórmula.